Después de enterarse de que estaba embarazada de su hijo, el varón ató a la esclava en el corral. Pero el toro se liberó y cambió su destino para siempre. Los campos de algodón de la plantación Thornhill se extendían infinitamente bajo el cielo de verano de Mississippi. Sara había nacido en esta tierra hace 23 años. Su madre murió en el parto en este mismo lugar, dejándola para ser criada por la anciana Dina en los barracones de esclavos. Sara nunca conoció nada más que el peso del saco de algodón, el ardor del látigo del capataz y el dolor hueco del hambre que nunca abandonaba tu estómago. Pero hace 3 meses, todo cambió. El amo Silas Thornhill, un viudo de 45 años con ojos grises y fríos y manos que tomaban lo que querían, la había notado trabajando en la casa. Su esposa había muerto 2 años antes, dejándolo solo en esa gran casa con sus libros de contabilidad y su bourbon. Sara había intentado hacerse invisible, evitar su mirada. Pero en una plantación, las mujeres esclavizadas no tenían dónde esconderse. La primera vez que él la llamó a su estudio, ella fue con las piernas temblando. «Servirás mi cena esta noche», dijo, su voz casual como si hablara del clima. «Y te quedarás después». No había pregunta en sus palabras, no había espacio para el rechazo. Esa noche, Sara aprendió lo que incontables mujeres esclavizadas antes que ella habían aprendido, que sus cuerpos no les pertenecían, que la resistencia significaba la muerte o algo peor, y que la supervivencia a veces requería tragar pedazos de tu propia alma. Durante meses soportó sus visitas. Había aprendido a desaparecer dentro de sí misma, a flotar en algún lugar por encima de su cuerpo mientras él hacía lo que hacía. Entonces dejó de sangrar. 1 vez, 2 veces. Sus senos se volvieron sensibles y el olor de las gachas matutinas le revolvía el estómago. La anciana Dina la miró una vez y lo supo. «Niña», susurró en la oscuridad de su cabaña, «estás esperando. Necesitas decírselo antes de que se entere de otra manera». Sara había querido negarse, fingir que no estaba sucediendo. Pero su cuerpo ya estaba cambiando. Pronto todos lo verían. Mejor decírselo ella misma, razonó, que dejarlo descubrirlo con rabia. Tal vez, se atrevió a esperar, tal vez esto cambiaría las cosas. Así que ayer por la noche, después de servir su cena, encontró su voz. «Amo Thornhill», comenzó, con las manos retorcidas en su delantal. «Necesito decirle algo». Él levantó la vista de su whisky, irritado por la interrupción. «Bueno, habla, muchacha». Las palabras salieron a tropezones, torpes y aterrorizadas. «Estoy embarazada, señor. De su hijo». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Silas Thornhill dejó su vaso con mucho cuidado, su rostro poniéndose pálido, luego rojo, luego un púrpura manchado. «Mentirosa», susurró. Pero ella podía ver en sus ojos que sabía que era verdad. «¿Crees que reconoceré a un bastardo engendrado por una esclava? ¿Crees que me atraparás de esa manera?» «No, señor. Solo pensé», pero él explotó, levantándose de golpe y enviando su silla hacia atrás. «Pensaste mal. Pensaste que podrías forzar mi mano, hacer que te diera a ti y a tu bastardo un trato especial. Bueno, te mostraré lo que les pasa a las rameras intrigantes». Agarró su brazo, sus dedos hundiéndose en su carne lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. «Sal de mi vista. Me encargaré de ti mañana». Esa noche, Sara apenas durmió. Se acostó en su litera, con la mano presionada contra su vientre a un plano, sintiendo los primeros aleteos diminutos de vida dentro de ella. Por la mañana, antes de que el amanecer hubiera roto completamente, el capataz Marcus Doyle había venido a los barracones con 2 hombres más. «Sara», gritó. «Sal». La arrastraron por el patio mientras los demás miraban, impotentes y aterrorizados. Doyle sonrió, revelando dientes manchados de tabaco. «El amo dice que necesitas una lección de respeto». La llevaron al corral donde Thornhill mantenía a su toro semental, una bestia masiva llamada Thunder que había corneado a 2 hombres el año pasado. El animal era conocido por su temperamento vicioso, mantenido separado del otro ganado por la seguridad de todos. «Átenla al poste», ordenó Thornhill, apareciendo desde la dirección de la casa. Su rostro estaba fijo en líneas duras, toda humanidad drenada. Mientras ataban sus muñecas y la aseguraban al centro del corral, Sara finalmente entendió. Él tenía la intención de matarla,
de hacer que pareciera un accidente, de borrar la evidencia de su vergüenza. Veamos si Thunder es más indulgente que yo, dijo fríamente. Aunque lo dudo. Ahora, mientras la puerta se abría y el toro entraba al corral, Sara cerró los ojos y rezó por primera vez en años. Rezó no por ella misma, hacía mucho que había dejado de creer en la salvación para los esclavizados, sino por la pequeña vida que crecía dentro de ella, inocente de toda la crueldad que la había traído al ser. Thunder entró al corral con la fuerza de una locomotora, sus enormes cascos levantando nubes de polvo. Sara podía olerlo, sudor, rabia y algo más salvaje. Algo que hablaba de violencia apenas contenida. El toro pesaba casi 1 tonelada, sus hombros gruesos con músculo, sus cuernos lo suficientemente anchos como para empalar a un hombre del vientre a la espalda. Había matado antes. Todos en la plantación conocían las historias. «Vamos, muchacho», gritó Doyle, golpeando un palo contra la cerca. «Agárrala». Los ojos del capataz brillaban con anticipación. Esto era entretenimiento para él. Alrededor del corral, las otras personas esclavizadas estaban de pie en silencio forzado, sus rostros cuidadosamente en blanco. Los labios de la anciana Dina se movían en oración silenciosa. El joven Jacob, que había estado enamorado de Sara desde que eran niños, tenía los puños apretados tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos. Thunder excavó el suelo, bajando la cabeza. Su aliento venía en grandes resoplidos. Sara podía ver el rojo en sus ojos, la forma en que todo su cuerpo se tensaba para la carga. Este es el final, pensó. Presionó su mano contra su estómago una última vez, tratando de enviar amor a través de su palma al niño que nunca sostendría. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho que nunca verás la luz del día». El toro cargó. 2000 libras de furia y músculo atravesaron el corral, los cascos golpeando la tierra como martillos. Sara apretó los ojos, cada músculo de su cuerpo tenso para el impacto que terminaría su vida. Escuchó los gritos de la multitud que miraba, escuchó el grito emocionado de Doyle, escuchó el golpeteo de esos cascos masivos acercándose, tan cerca que podía sentir el suelo temblando debajo de ella. Y entonces, silencio. Sara abrió los ojos. Thunder estaba parado a 3 pies de distancia. Tan cerca que podría haber extendido la mano y tocado su cabeza masiva. Sus fosas nasales se ensanchaban, el aliento lavándola en olas calientes. Pero se había detenido. Más que detenerse. Había plantado sus cascos y se negaba a moverse hacia adelante. La cabeza del toro se balanceaba de lado a lado, pero no en agresión. Era casi como si estuviera confundido, cuestionando. «¿Qué demonios?», balbuceó Doyle, su emoción convirtiéndose en desconcierto. «Thunder, agárrala». Golpeó su palo más fuerte contra la cerca, haciendo sonidos agudos de grietas destinados a llevar al toro a más rabia. Las orejas de Thunder se movieron ante el ruido y giró su cabeza masiva hacia el capataz, resoplando. Pero no cargó. No se movió hacia Sara en absoluto. Silas Tornil se acercó a la cerca, su rostro oscureciéndose. «Doyle, ¿qué clase de operación tonta estás ejecutando? Haz que la bestia ataque». Pero incluso mientras hablaba, algo extraño estaba sucediendo. Thunder bajó su gran cabeza, llevándola al nivel del vientre hinchado de Sara. Su aliento era cálido contra su vestido, y por un momento que pareció extenderse en la eternidad, el toro simplemente se quedó allí, respirando su aroma. Entonces, imposiblemente, Thunder retrocedió. No con miedo, el toro no temía nada, sino casi con respeto. Se posicionó entre Sara y la cerca donde Tornil estaba parado, su cuerpo masivo formando un escudo. Cuando Doyle trepó a la cerca y agitó los brazos, gritando y maldiciendo, Thunder se volvió hacia él con clara amenaza, la cabeza bajando, un rumor profundo construyéndose en su pecho. «Entra ahí y termina esto», rugió Tornil a su capataz. Pero Doyle se había puesto pálido. Todos sabían lo que Thunder le hacía a los hombres que entraban en su espacio sin ser invitados. La última persona que lo intentó había sido pisoteada tan mal que necesitaron un ataúd cerrado. «Señor, ¿me estás desafiando?», la voz de Tornil era mortalmente tranquila ahora. «Entra ahí». Doyle comenzó a trepar la cerca, pero sus manos temblaban. Thunder excavó el suelo de nuevo, y el capataz se congeló. «Amo Tornil»,
dijo alguien en voz baja desde la multitud. Era el tío César, el hombre esclavizado más viejo de la plantación. Un hombre que rara vez hablaba, pero cuyas palabras tenían peso cuando lo hacía. Ese toro sabe. Los animales pueden sentir cosas que nosotros no podemos. Conocen la inocencia cuando la huelen. Cierra tu boca, espetó Tornil. Pero había algo en su voz ahora, incertidumbre, tal vez incluso miedo. Miró alrededor a la multitud reunida, a los rostros que habían pasado de temerosos a algo más. Habían visto. Todos habían visto al toro negarse a dañar a una mujer embarazada, lo habían visto protegerla en su lugar. Lo que siguió fue un enfrentamiento tenso que duró casi una hora. Cada vez que alguien intentaba entrar al corral, Fander se movía para bloquearlos. No cargó ni atacó. Simplemente se negó a permitir que nadie se acercara a Sara. Finalmente, la anciana Dina habló, su voz quebrada por la edad pero firme con convicción. Amo, déjeme intentar. Los animales me conocen. Nunca he deseado daño a ningún ser vivo. Tornil agitó su mano con desdén, demasiado frustrado para discutir. Dina se acercó a la puerta lentamente, tarareando una vieja canción que Sara recordaba de su infancia. Las orejas de Thunder giraron hacia el sonido. La anciana entró al corral con pasos lentos y deliberados, sus manos abiertas y vacías. Tranquilo ahora, murmuró. Nadie aquí quiere lastimarte a ti ni a la niña. Déjame ayudarla, viejo. Déjame ayudar. Thunder la vio acercarse, y después de un largo momento, se hizo a un lado. Dina se movió hacia Sara, sus dedos nudosos trabajando en las cuerdas con sorprendente destreza. ¿Puedes caminar, niña?, susurró. Sara asintió, aunque sus piernas se sentían como agua. Mientras Dina la apoyaba, llevándola hacia la puerta, Thunder la seguía a distancia, vigilante, como si las escoltara a un lugar seguro. Sara pasó los siguientes 3 días encerrada en la pequeña habitación sobre el granero. Sus muñecas estaban en carne viva por las cuerdas, su cuerpo dolía, pero estaba viva. Más increíblemente, también lo estaba su bebé. Toda la plantación está hablando de eso, dijo Dina en voz baja. Diciendo que ese toro te eligió, diciendo que hay algo especial en ese bebé que llevas. Hizo una pausa, sus ojos oscuros agudos. El amo Tornil ha estado bebiendo mucho desde que sucedió. Está asustado, niña. Y un hombre asustado es un hombre peligroso. Esa tarde, un visitante llegó a la plantación. El doctor Samuel Henderson, un médico de Jackson. A través de los huecos en las tablas del piso, Sara escuchó su conversación en el estudio de abajo. Necesitas tener cuidado, Silas, dijo el doctor Henderson, su voz grave. Sé lo que pasó con esa muchacha. Las palabras se están extendiendo más allá de tu plantación. El predicador metodista lo mencionó en la ciudad el domingo pasado, dijo que fue una intervención divina, protegiendo la vida inocente. El vaso de Tornil tintineó contra la madera. Fue la confusión de un animal, nada más. Tal vez. Pero ¿sabes cómo son las cosas en estos días? Los abolicionistas se están volviendo más ruidosos. Si esta historia llega a los oídos equivocados, se escribe en esos periódicos del norte. ¿Qué estás sugiriendo? La voz de Tornil estaba tensa. El doctor Henderson suspiró. Sugiero que muestres misericordia. Deja que la muchacha tenga a su hijo. Dale trabajo ligero. Se verá mejor. Muestra que eres un hombre cristiano. Hubo un largo silencio. Luego Tornil habló, y Sara pudo escuchar el veneno en sus palabras. Se queda encerrada hasta que nazca el niño. Entonces veremos. Entonces, en el 8º mes de su embarazo, sucedió algo inesperado. Llegó una carta de Natchez, traída por un abogado llamado Theodore Mars. Venía en un carruaje fino, vestido con un traje oscuro que hablaba de dinero del norte. Cuando pidió hablar en privado con la mujer llamada Sara, Tornil casi lo echó. Pero Mars había producido documentos, papeles de aspecto oficial con sellos y firmas. Mi cliente desea permanecer anónimo, había dicho Mars fríamente. Pero han tomado interés en este caso. Están dispuestos a comprar a esta mujer y su hijo no nacido por una suma sustancial, el doble de su valor de mercado. Sara, bajada de su habitación para la reunión, estaba de pie con Dina apoyando su brazo. Observó el rostro de Tornil pasar por emociones,
sorpresa, cálculo y finalmente algo parecido al alivio. ¿Y si me niego?, preguntó Tornil. La sonrisa de Mars fue delgada. Entonces mi cliente hará una donación sustancial a la Iglesia Metodista en Jackson, específicamente destinada a su nuevo periódico abolicionista. Creo que están planeando un artículo destacado sobre la intervención divina en la protección de madres esclavizadas. Era una amenaza, elegantemente fraseada. Las manos de Tornil se apretaron sobre su escritorio. Esto es extorsión. Esto es negocio, señor Tornil. Y le aconsejo que lo acepte. 3 días después, Sara se encontró en la parte trasera de un vagón, dirigiéndose al norte con papeles que la declaraban propiedad de alguien que nunca había conocido. Mientras la plantación desaparecía detrás de ella, presionó su mano contra su vientre y se permitió esperar por primera vez en meses. El vagón rodó hacia el norte durante 3 días. En el 4.º día, llegaron a una gran granja en las afueras de Nashville. Era diferente de la plantación de Tornil, más pequeña, más ordenada, con cultivos más allá del algodón. La casa era modesta pero bien cuidada, y detrás de ella había una serie de cabañas que se veían resistentes y limpias. «Esta es la señora Eleanor Pritchard», dijo Mars. «Tu nueva empleadora». Una anciana blanca salió de la casa, limpiándose la harina de las manos. «Entra, niña. Te ves exhausta». Era la primera vez desde Tornil que alguien la llamaba niña con ternura en lugar de desprecio. Dentro, la cocina estaba caliente y olía a pan recién horneado. La señora Pritchard señaló una silla. No un taburete, no el suelo, sino una silla real en la mesa. «Siéntate. Necesitas comida y descanso, en ese orden». Mientras colocaba un plato con pollo, vegetales frescos y pan aún tibio del horno, Sara le preguntó con manos temblorosas: «No entiendo. ¿Por qué me compró? ¿Qué quiere?». La señora Pritchard se sentó frente a ella, doblando las manos sobre la mesa. «Seré honesta contigo, Sara. Soy cuáquera. O lo era antes de mudarme al sur y tener que ocultarlo. Mi difunto esposo creía que la esclavitud era un pecado contra Dios, y yo también. Cuando escuché tu historia sobre ese toro, sobre lo que Tornil intentó hacer, supe que tenía que actuar». Se inclinó hacia adelante. «En 3 meses, cuando nazca tu hijo, voy a liberarlas a ambas legalmente. Ya he redactado los papeles de manumisión. Pero hasta entonces, te quedarás aquí, segura, y me ayudarás con trabajo ligero en la casa. Nada que dañe al bebé». Hizo una pausa, sus ojos buscando el rostro de Sara. «Sé que no tienes razón para confiar en mí, pero juro ante Dios que digo lo que quiero decir». Sara sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué haría esto por alguien que no conoce?». Eleanor sonrió tristemente. «Porque perdí a una hija una vez en el parto, tanto a ella como al bebé. Estuve allí, impotente, incapaz de salvarlas. Tal vez no pueda traerlas de vuelta, pero puedo ayudar a salvarte a ti y a la tuya». Las semanas que siguieron fueron las más extrañas de la vida de Sara. Trabajó junto a Eleanor, aprendiendo a cocinar más que solo raciones de esclavos, a leer palabras simples de la Biblia, a creer que tal vez el mundo tenía más que crueldad. Una noche, mientras pelaban guisantes juntas, Eleanor le contó más. «Ese abogado Mars trabaja con gente como yo, cuáqueros y otros que se oponen a la esclavitud. Cuando escuchó sobre lo que pasó con el toro, me contactó. Hay una red, Sara. Gente ayudando a esclavos a alcanzar la libertad en el norte. Después de que tengas al bebé, si quieres ir más lejos». «El ferrocarril subterráneo», respiró Sara. Había oído susurros de eso en los barracones, historias que parecían demasiado buenas para ser verdad. Eleanor asintió. «Es peligroso. No todos lo logran. Pero es una oportunidad». Pero en su 8.º mes, un vecino pasó por allí, un dueño de plantación del siguiente condado llamado Harrison Cobb. «Esa es la chica de la historia del toro», había dicho, entrecerran los ojos. «La chica de Tornil. Escuché que llevaba a su bastardo». Eleanor se había tensado a su lado. «Ella es mía ahora. Comprada legalmente. Los papeles están en orden». Cobb había sonreído desagradablemente. «Momento interesante. Comprar a una esclava embarazada de un hombre como Tornil.
casi como si fueras una de esas simpatizantes de la abolición de las que hemos estado escuchando. La amenaza en sus palabras era clara. Esa noche, Eleanor había venido a la habitación de Sara sobre la cocina. Necesitamos movernos más rápido de lo que planeaba, había dicho urgentemente. Cobb sospecha. Si comienza a hacer preguntas, a hacer acusaciones, no puedo protegerte si trae la ley sobre nosotras. Presionó una pequeña bolsa en las manos de Sara. Esto es dinero. No mucho, pero suficiente para comida y pasaje. ¿Y esto? Sacó un papel doblado. Tus papeles de manumisión fechados dentro de 3 semanas. Si alguien pregunta, dirás que te liberé temprano debido a tu condición. Le apretó las manos. Tendrás que irte mañana por la noche. El viaje a Nashville fueron las 12 millas más largas de la vida de Sara. Eleanor había arreglado que Mars la llevara en un carruaje cerrado, y cada vez que pasaban otro vagón o jinete, Sara contenía la respiración, segura de que serían detenidos, interrogados, arrastrados de vuelta a Mississippi o algo peor. Pero los papeles de manumisión, de aspecto oficial con sus sellos y firmas, resistieron el escrutinio. Para cuando llegaron a la casa de huéspedes de Rachel Burke en las afueras de la ciudad, era pasada la medianoche. Rachel era una mujer delgada con cabello gris hierro y ojos que habían visto demasiado sufrimiento para sorprenderse por algo. Echó un vistazo al vientre hinchado de Sara y la hizo pasar sin decir una palabra. Te quedarás en el sótano por ahora, había dicho, toda negocios. No es cómodo, pero está oculto. En unos días, cuando las cosas se calmen, te moveremos a la siguiente estación. Pero el descanso era imposible. Cada crujido de las tablas del piso arriba enviaba el corazón de Sara corriendo. Presionó su mano contra su vientre, sintiendo al bebé moverse, y se preguntó si había cometido un terrible error. 3 días después, justo cuando Rachel se preparaba para moverla, rompió fuente de Sara. Era demasiado temprano. El bebé no debía nacer hasta dentro de otro mes. Pero Eleanor le había advertido que el estrés de la fuga a veces provocaba el parto temprano. Rachel, que había ayudado a nacer suficientes bebés para saber lo que estaba haciendo, la ayudó a través de las siguientes 12 horas de agonía. Empuja, muchacha, la había instado. Empuja como si tu vida dependiera de ello. Porque lo hace. Cuando el bebé finalmente emergió, diminuto y de cara roja y gritando con la furia de la vida nueva, Sara lloró. Era una niña, una hija. Sostuvo el pequeño cuerpo contra su pecho, sintiendo los latidos rápidos del corazón, y recordó ese momento en el corral cuando Thunder se había detenido, había elegido la misericordia sobre la violencia. Grace, susurró. Te llamaré Grace, porque ambas nos dieron gracia cuando deberíamos haber muerto. Rachel sonrió sombrío. Nombre bonito. Ahora descansa, porque en 3 días tú y ese bebé se mueven de nuevo. Ella es lo suficientemente pequeña como para esconderla en una canasta, y tú eres lo suficientemente fuerte para viajar si somos cuidadosas. El ferrocarril subterráneo no se detuvo por el parto. No podía permitírselo. El siguiente tramo del viaje los llevó a través de Kentucky, escondidos en el fondo falso de un vagón de heno. Luego un cruce del río por la noche, Grace envuelta en mantas para amortiguar sus llantos. Luego una casa segura dirigida por un esclavo liberado llamado Moses, que había hecho el viaje él mismo 3 veces, siempre regresando para sacar a más gente. En cada parada, Sara contó la historia del toro. Parecía viajar más rápido que ella, precediendo su llegada en cada nueva estación. La gente quería escucharla, necesitaba creer en señales y milagros en un mundo tan brutal que la esperanza parecía tonta. Ese toro sabía, le dijo Moses una noche mientras esperaban la señal para moverse de nuevo. Los animales tienen sentido que nosotros no tenemos. Pueden oler el mal y pueden oler la inocencia. Ese toro te miró a ti y a tu bebé y dijo, hoy no, muerte. Estas 2 no. 6 semanas después de salir de Nashville, Sara cruzó el río Ohio al amanecer. Sus pies tocaron suelo libre por primera vez en su vida, y colapsó en la orilla del río, sosteniendo a Grace fuerte, y sollozó. Una pareja cuáquera la encontró allí y la llevó a su hogar, donde pasó una semana recuperando su fuerza. La ayudaron a encontrar trabajo como costurera y una pequeña habitación sobre una tienda donde ella y Grace podían vivir. El primer invierno fue duro. Sara nunca había conocido el frío así,
Nunca había tenido que preocuparse por el alquiler o el combustible, o mantener a un bebé caliente en una habitación con corrientes de aire. Pero tampoco había conocido nunca la simple alegría de caminar por una calle sin papeles, de mirar a una persona blanca a los ojos sin miedo, de tomar decisiones sobre su propia vida. Trabajó duro, ahorró cada centavo, y cuando Grace dio sus primeros pasos, fue en suelo libre. 2 años más tarde, llegó una carta de Eleanor Pritchard. Harrison Cobb de hecho había causado problemas, difundiendo rumores sobre abolicionistas en el área, pero Eleanor lo había superado. Quería que supieras, escribió, que tu historia ha hecho más por la causa de lo que podrías imaginar. La gente habla del toro que eligió la misericordia, y los hace cuestionar todo lo que se les ha dicho sobre el orden natural de las cosas. Si un animal puede negarse a dañar al inocente, ¿qué dice eso de los hombres que no lo hacen? La carta también trajo noticias de Thornhill. Había vendido la plantación y se había mudado al oeste, dejando Mississippi en circunstancias que Eleanor describió solo como ruinosas. El toro Thunder había sido vendido a un dueño diferente que informó que el animal permanecía gentil como un cordero, nunca mostrando agresión de nuevo. Pasaron los años. El negocio de costura de Sara creció. Ahorró lo suficiente para comprar una pequeña casa donde acogía a otros esclavos fugitivos, ayudándolos a adaptarse a la libertad. Grace creció hasta convertirse en una niña brillante y curiosa que nunca conocería cadenas, nunca conocería el miedo que había definido la vida temprana de su madre. Sara le contó a su hija la historia del toro a menudo, queriendo que entendiera de dónde venía, lo que había sobrevivido. ¿Por qué se detuvo el toro, mamá?, preguntó Grace una noche mientras Sara la acostaba. Era la pregunta que todos hacían, el misterio en el corazón de todo. Sara pensó en ello, en ese momento en que 2,000 libras de rabia se habían detenido ante su vientre hinchado. Creo, dijo lentamente, que a veces la misericordia viene de los lugares que menos esperas. Ese toro tenía todas las razones para ser vicioso. Había sido maltratado, golpeado, confinado. Pero cuando me vio, te vio creciendo dentro de mí, algo en él reconoció el sufrimiento y eligió la bondad. Los ojos de Grace estaban muy abiertos. Especialmente porque era solo un animal, dijo Sara. Los animales no tienen discursos sobre la moralidad o leyes que les digan que es correcto. Simplemente saben. Ese toro sabía que dañarnos estaría mal, incluso cuando el amo lo ordenó. Y en ese momento, fue más humano que cualquiera de los hombres que miraban. 20 años después, mucho después de que la guerra había terminado y la esclavitud fue oficialmente abolida, Sara regresó al sur por primera vez. Era una anciana ahora, su cabello gris, sus manos nudosas de décadas de costura, pero quería ver el lugar donde su historia había comenzado. La plantación Thornhill estaba abandonada, los campos vueltos salvajes, la gran casa un esqueleto de madera podrida. Caminó hasta donde había estado el corral. Era solo tierra desnuda ahora, pero aún podía imaginarlo, el poste, la cuerda, el animal masivo cargando hacia ella. Presionó su mano contra su pecho, sintiendo sus latidos del corazón. Viva después de todos estos años. Grace, ahora maestra en una escuela para niños liberados, estaba de pie a su lado. Gracias, susurró Sara al campo vacío, al recuerdo de un toro que había salvado su vida. Gracias por mostrarme que incluso en el lugar más oscuro, todavía hay espacio para la misericordia. Mientras se daban la vuelta para irse, Sara notó algo creciendo en la hierba salvaje, un pequeño parche de flores, púrpuras y desafiantes contra las malas hierbas. Recogió una y la metió en su bolsillo. La vida, había aprendido, era terca. Encontraba formas de florecer incluso en las ruinas de la crueldad. Su hija era prueba de eso. Su libertad era prueba de eso. Y en algún lugar de su memoria, un toro todavía montaba guardia sobre la misericordia imposible. Un recordatorio de que el cambio a veces viene de los lugares que menos esperas. Y que el futuro, sin importar cuán oscuro sea el pasado, siempre puede ser diferente.